En la superficie parecía un joven introvertido, de hablar suave con una mirada siempre baja y con un cuarto lleno de muñecos de anime, cómics y cientos de cintas de video. Nada en él hacía pensar en un monstruo. Pero a finales de los años 80, Japón descubriría que bajo esa fachada frágil y callada se escondía uno de los asesinos más perturbadores de su historia. Su nombre, Tsutomu Miyazaki. La prensa lo bautizó como el asesino otaku, pero lo que se reveló después fue más aterrador de lo que nadie imaginaba. Entre agosto de 1988 y junio de 1989, 4 niñas pequeñas desaparecieron misteriosamente en las afueras de Tokio. Nadie sospechaba que el responsable era un joven técnico fotográfico que grababa meticulosamente cada aspecto de su vida y de su muerte. Lo que hacía con sus víctimas después de asesinarlas desató un escándalo nacional: necrofilia, canibalismo, fetichismo y un ritual enfermizo entre el dolor y la soledad. Y sin embargo, más allá de los horrores que cometió, el caso de Tsutomu Miyazaki también destapó algo más profundo: el miedo colectivo, no solo al crimen sino a lo que representaba. Para muchos, Miyazaki fue el rostro oscuro de una juventud desconectada, absorbida por fantasías digitales y cómics. Para otros fue el producto de una sociedad que nunca quiso mirar de frente a sus marginados. La televisión mostró su habitación como un museo del horror: estantes enteros de cintas VHS, revistas pornográficas, muñecas, figuras de anime, y entre todo eso, fotografías perturbadoras de sus víctimas. El país entero se escandalizó, no solo por sus crímenes, sino por lo que parecía simbolizar: una cultura de evasión llevada al extremo. Pero ¿quién era realmente Tsutomu Miyazaki? ¿Un psicópata con impulsos incontrolables? ¿Un enfermo mental ignorado por su familia y su entorno? ¿O un símbolo de advertencia sobre una sociedad en transformación que decidió mirar hacia otro lado? En este video nos sumergiremos en uno de los casos criminales más oscuros de Japón. Recorreremos la infancia rota de Miyazaki, sus crímenes meticulosamente calculados, el juicio más mediático de la década y el legado cultural que aún divide opiniones. Este no es solo un caso de asesinatos atroces. Es un retrato de hasta dónde puede caer un individuo cuando la desconexión emocional, el aislamiento social y la oscuridad interna se mezclan sin control. Y quizás lo más inquietante: cómo el monstruo puede esconderse donde menos lo esperas, incluso detrás de una inocente colección de dibujos animados. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no es fácil, pero es necesario, porque entender a Tsutomu Miyazaki no es solo mirar al asesino, sino mirarnos como sociedad. Los años 80 fueron una década dorada para Japón. El país vivía un auge económico sin precedentes. Se hablaba del milagro japonés. Las calles de Shibuya y Akihabara se llenaban de jóvenes con trajes de oficina por la mañana y de colores brillantes, consolas y mangas por la tarde. La tecnología avanzaba a pasos agigantados. Sony, Nintendo, Toshiba, todos exportaban innovación. Las ciudades se iluminaban con neones. El Walkman era el nuevo símbolo de estatus, y el manga ya no era solo para niños. Se diversificaba, maduraba y se volvía cada vez más complejo. Fue en este contexto de prosperidad y modernización acelerada donde empezó a florecer un nuevo tipo de joven japonés: el otaku. La palabra otaku al principio solo significaba tu casa, pero rápidamente se transformó en un término que describía a aquellas personas que preferían quedarse en su cuarto, consumir cultura popular, manga, anime, videojuegos y aislarse del mundo real. Eran apasionados, obsesivos y a menudo socialmente retraídos. A los ojos del resto de la sociedad, el otaku era una figura extraña, un fanático encerrado en sí mismo, alguien que evitaba el contacto social, que no salía de su habitación y que se sumergía durante horas en mundos ficticios. Akihabara se convirtió en su templo. Tiendas de figuras, videojuegos, mangas y revistas de todo tipo. También de hentai, incluyendo subgéneros oscuros como el lolicon, una forma de pornografía animada centrada en personajes femeninos de aspecto infantil, muchas veces altamente sexualizados. Este contenido era legal, aunque controvertido, y en los círculos otaku más extremos era coleccionado como si fuera arte. La línea entre la ficción y la realidad para algunos comenzaba a difuminarse, pero, aunque la sociedad japonesa disfrutaba del crecimiento, también comenzaba a manifestar sus grietas. La presión escolar, el aislamiento social, el incremento de enfermedades mentales no tratadas y la rigidez emocional del entorno familiar dejaban a muchos jóvenes sin un lugar real donde encajar. La mayoría lo enfrentaba con resignación. Otros se perdían en mundos de fantasía, y entre ellos,
uno comenzaba a desarrollar una obsesión silenciosa con la muerte, la carne y el dolor. Tsutomu Miyazaki. Desde fuera, era otro otaku más, introvertido, extraño, encerrado en su cuarto. Nadie imaginaba que sus VHS no solo contenían dibujos animados, sino también películas gore, videos de necrofilia y más de 5.000 horas de material perturbador cuidadosamente archivado. El crimen, cuando ocurrió, no solo sacudió por su brutalidad, sino porque el rostro del asesino no era el de un monstruo clásico. No era un drogadicto, ni un hombre violento o callejero. Era un joven pálido, aficionado al manga, que usaba gafas grandes, vivía con sus padres y hablaba en susurros. El escándalo fue inmediato. Los medios no tardaron en establecer una conexión entre sus crímenes y su condición de otaku. Los titulares no decían asesino serial, decían el asesino otaku. Su habitación fue exhibida como una galería del horror en televisión. La sociedad, horrorizada, encontró un blanco fácil, la cultura otaku. Y así, nació un fenómeno mediático que marcaría al país por años, el moral panic otaku. La idea de que los otakus eran potenciales psicópatas se apoderó del discurso público. Padres preocupados empezaron a revisar las habitaciones de sus hijos. Las ventas de mangas extraños bajaron. Se debatieron nuevas regulaciones y el término otaku, que antes era solo una afición, se convirtió en un estigma. Pero esa asociación sería tan duradera como polémica, porque como más tarde señalaron varios críticos culturales, millones de jóvenes consumían ese mismo contenido y no cometían atrocidades. ¿Fue Miyazaki un producto de la cultura otaku? ¿O simplemente alguien con una enfermedad mental grave que usó esa cultura como catalizador de sus impulsos? Lo cierto es que el Japón de los 80 estaba cambiando, y entre el brillo de los rascacielos y los dibujos animados también se escondían silencios profundos, soledades densas, y un joven que, en vez de pedir ayuda, eligió dejar un legado de horror. Antes de convertirse en un nombre temido en todo Japón, Tsutomu Miyazaki fue un niño, uno muy distinto a los demás. Nació el 21 de agosto de 1962 en la ciudad de Itsukaichi, en la prefectura de Tokio. Desde el principio, su vida estuvo marcada por una anormalidad física que, aunque no era visible para todos, lo afectaría profundamente. Sufría de una rara deformidad en las manos. Sus muñecas estaban fusionadas con los codos, lo que le impedía girar las palmas hacia arriba. Esta malformación le causaba dolor físico, pero también una herida invisible, la vergüenza. Desde pequeño fue objeto de burlas por parte de sus compañeros de clase. Su timidez natural se intensificó y pronto se convirtió en un niño callado, retraído, que pasaba más tiempo mirando el suelo que hablando con otros. Nadie se acercaba a él, y él tampoco se acercaba a nadie. A pesar de su aislamiento social, Tsutomu era un estudiante aplicado. En la primaria y secundaria sus notas eran buenas. Se decía que quería convertirse en profesor de inglés, pero al llegar a la preparatoria todo empezó a cambiar. Su rendimiento escolar se desplomó, su ánimo era inestable y comenzó a encerrarse más y más en sí mismo. La presión social y familiar empezaba a hacerle mella. En una cultura donde se espera que los jóvenes sean obedientes, estudiosos y exitosos, él empezaba a quedar fuera del molde. Su familia no fue el refugio que necesitaba. Aunque naciera en una familia acomodada, con recursos económicos y cierto estatus, su estructura era disfuncional. Su padre era un hombre severo, emocionalmente distante, obsesionado con mantener la imagen de la familia. No toleraba debilidades, y mucho menos el comportamiento extraño de su hijo. Nunca lo abrazó, nunca lo escuchó. Tsutomu intentó encajar. Incluso ingresó a un colegio técnico para estudiar fotografía, una carrera práctica y silenciosa. Pero nada parecía aliviar el peso que cargaba. Su familia comenzó a alejarse cada vez más de él. Sus hermanos menores le temían. Su madre, al parecer, evitaba hablar con él durante días. Y el joven, sin herramientas emocionales ni afecto, comenzó a vivir en su mundo, uno en el que el dolor se transformaba en deseo. Pero hubo una persona que sí representaba algo más profundo para él, su abuelo. El abuelo fue la única figura afectiva en su vida. Pasaban tiempo juntos, conversaban, y Miyazaki sentía que, al menos con él, podía existir sin miedo al rechazo. Por eso, cuando el anciano falleció en 1988, algo se rompió definitivamente dentro de Tsutomu. Durante el funeral, ocurrió algo que dejó a su familia en estado de shock. El joven tomó las cenizas del abuelo y se las comió. Nadie lo entendió, nadie quiso entenderlo, y nadie buscó ayuda profesional. Solo lo aislaron más. Poco después,
Tsutomu intentó pedir ayuda a su manera. Confesó a su madre que se sentía mal, que necesitaba hablar con alguien. Su madre lo ignoró, le dijo que estaba exagerando. Y entonces, él cambió para siempre. Comenzó a desarrollar una personalidad alterna a la que llamaría Ratman, un alter ego oscuro, agresivo y sin moral. Según él, Ratman lo impulsaba a hacer cosas terribles. Más tarde, dibujaría esta figura como una criatura con orejas largas, expresión burlona y ojos sin alma. En sus diarios comenzó a registrar pensamientos cada vez más perturbadores, fantasías de control, dolor, muerte y cuerpos sin vida. Paralelamente, su colección de materiales audiovisuales creció hasta volverse enfermiza. Películas de horror extremo, pornografía infantil, videos de necrofilia, todo bien catalogado, todo archivado en su habitación. Sus hábitos sociales desaparecieron. Ya no hablaba con nadie, no tenía amigos. Su rutina era simple: dormir de día, ver videos de noche, caminar por los alrededores en silencio y observar niñas. Fue en este punto cuando su mente cruzó una línea invisible, una en la que la realidad se difuminó con la fantasía, una donde el dolor de su infancia y la ira contenida se transformaron en impulsos destructivos. Miyazaki ya no era solo un joven herido, era una bomba de tiempo, y nadie lo notó. Después de la muerte de su abuelo, algo se rompió en Tsutomu Miyazaki. Ya no era simplemente un joven introvertido o un otaku encerrado en su mundo. Era un ser fragmentado, alienado del entorno y atrapado en una espiral de oscuridad mental que solo iba a profundizarse con el tiempo. Durante meses comenzó a vivir completamente de noche. Dormía de día, salía por las calles de noche, como un espectro. En su habitación las luces permanecían encendidas hasta el amanecer, mientras consumía sin descanso películas de horror, vídeos gore, anime sexual y pornografía infantil. Su colección de VHS crecía como si fuera un archivo personal de obsesiones. No era solo entretenimiento, era alimentación para su mente deformada. Allí, entre dibujos animados y cuerpos desmembrados en pantalla, Miyazaki empezó a construir su nueva realidad. En su mente las imágenes se mezclaban. La fantasía y la realidad se entrelazaban hasta volverse indistinguibles. Y con esa confusión llegaron los impulsos. Uno de los primeros estallidos ocurrió con su propia hermana. En un momento de desequilibrio, Miyazaki intentó obligarla a desnudarse frente a él. Cuando ella gritó y lo rechazó, su madre acudió al escándalo. La respuesta de Tsutomu: la atacó, sin remordimiento, con furia. A partir de ese incidente, la familia comenzó a temerle. Su madre se distanció aún más. Su padre se encerró en el silencio. Nadie pidió ayuda. Nadie acudió a un médico. Nadie puso límites. Solo lo aislaron. Y ese aislamiento lo empujó más al abismo. Miyazaki comenzaba a escribir sobre Ratman, una figura que él describía como la voz dentro de su cabeza. Según sus propias palabras, Ratman le hablaba, le ordenaba cosas, le decía que él no era suficiente, que debía convertirse en algo más, algo superior, algo inmortal. Ratman era para Miyazaki una especie de justificación de lo que estaba por venir. Mientras tanto, sus paseos nocturnos se volvían más frecuentes. Comenzó a merodear parques infantiles, observar desde lejos a niñas que jugaban y tomar rutas que coincidían con caminos escolares. Al principio solo las seguía con la mirada. Luego comenzó a llevar consigo su cámara de video. Las grababa desde lejos. Les tomaba fotos sin que lo notaran. Era un cazador en entrenamiento. Y como todo cazador comenzó a perder el miedo. En su mente las niñas pequeñas se convirtieron en personajes de ficción. No eran reales. No tenían nombre, ni vida, ni futuro. Eran como los dibujos que veía en sus videos. Figuras frágiles, inocentes, disponibles. Era el punto sin retorno. Lo más escalofriante es que todo esto ocurría a plena vista. En su trabajo ya había sido considerado raro, pero nadie profundizaba. En su casa sus padres sabían que algo no andaba bien. Sus hermanos menores no querían estar cerca de él. Pero en la cultura japonesa de los años 80, el conflicto emocional era tabú. No se hablaba de enfermedades mentales, no se pedía ayuda. Se barría bajo la alfombra. Y bajo esa alfombra, el monstruo crecía. Miyazaki seguía coleccionando videos. Su habitación era su mundo, su refugio, su laboratorio. Allí guardaba más de 5.000 cintas, desde animación infantil hasta snuff films,
necrofilia y asesinatos reales grabados, organizados por tema, por fecha, por tipo de víctima. Su mente ya no estaba escapando del dolor, estaba planificando. Y un día, Ratman le dio la orden. No bastaba con mirar, no bastaba con grabar. Había que actuar, había que cruzar la línea. Durante un año, varias desapariciones sacudieron a las afueras de Tokio. 4 niñas pequeñas fueron vistas por última vez en calles tranquilas, a plena luz del día. Nadie imaginaba que detrás de estos hechos se escondía un rostro poco común para un criminal, el de un joven reservado, aficionado a la cultura pop que parecía inofensivo. Los eventos comenzaron en el verano de 1988 y se extendieron hasta mediados de 1989. Cada caso seguía un patrón similar. Una niña desaparecía sin testigos directos, sin señales de violencia aparente y con pocas pistas. Para las autoridades al principio se trataba de casos aislados, pero en retrospectiva estaba claro. Alguien acechaba. La primera víctima fue una niña de 4 años. Desapareció mientras jugaba cerca de su casa. Fue vista por última vez en compañía de un hombre no identificado. La búsqueda movilizó a la comunidad entera, pero no tuvo éxito. Meses después, los padres recibirían un paquete anónimo con objetos que parecían pertenecer a la menor, junto a una carta compuesta por recortes de revistas. Fue el primer indicio concreto de que alguien estaba detrás, y que quería que lo supieran. Tan solo unas semanas después, una niña de 7 años desapareció cuando regresaba sola de la escuela. Esta vez la policía inició las investigaciones con más rapidez, y los medios comenzaron a hacerse eco de lo que ya parecía un patrón inquietante. Niñas menores de edad desapareciendo sin dejar rastro, en zonas suburbanas tranquilas. A pesar de los esfuerzos, el caso se enfrió rápidamente. No hubo testigos claros y no se encontró evidencia que conectara con el primer caso, más allá de la similitud de las víctimas. Una tercera desaparición conmocionó aún más a la población. Otra menor de 4 años fue vista por última vez al salir de casa de una amiga. Esta vez los padres recibieron una carta extraña, escrita con recortes, en un tono inquietante. Los investigadores ya no tenían dudas. Un mismo individuo estaba detrás. Se trataba de alguien meticuloso que actuaba sin dejar huellas y que además parecía buscar protagonismo. La cobertura mediática creció. Se hablaba ya de un depredador, aunque aún no se conocía su identidad. La última desaparición se produjo en circunstancias similares. Una niña de 5 años aceptó acompañar a un hombre que se hacía pasar por aficionado a la fotografía. Esta vez, el criminal fue más temerario. Llevó a la menor hasta una zona alejada, donde desapareció por completo. Días más tarde se hallaron restos que coincidían con la descripción, aunque en condiciones que impidieron una reconstrucción completa de los hechos. Fue en este momento que las autoridades comenzaron a recibir más reportes de un hombre que merodeaba zonas infantiles, cámara en mano, con actitudes sospechosas. Poco tiempo después del último caso, el 23 de julio de 1989, el sospechoso cometió un error. Fue descubierto por el padre de una menor mientras intentaba tomarle fotografías sin permiso en un parque. Tras ser confrontado, huyó, pero el padre logró alertar a las autoridades. La policía lo localizó poco después. El sospechoso fue identificado como Tsutomu Miyazaki, un joven de 26 años, técnico fotográfico, residente de Saitama. En el momento de su arresto parecía tranquilo. No opuso resistencia. Lo que encontraron en su casa reveló una doble vida. Al registrar su domicilio, la policía encontró una de las colecciones audiovisuales más grandes jamás vistas en una investigación criminal japonesa. Más de 5.000 cintas VHS clasificadas cuidadosamente. Entre ellas había contenido legal, anime, documentales, cine comercial, pero también materiales extremadamente perturbadores. Además, descubrieron prendas, objetos y fotografías que vinculaban a Miyazaki con las víctimas desaparecidas. Su habitación era pequeña, desordenada, pero meticulosamente curada como si fuera una colección personal. También hallaron dibujos y escritos con figuras y nombres extraños, incluyendo uno recurrente, Ratman, un alter ego que él mismo había creado. Los investigadores quedaron impactados por la frialdad del sospechoso. Durante los interrogatorios, Miyazaki hablaba con calma, sin emoción, como si estuviera relatando una historia ajena. Durante el proceso judicial posterior, saldría a la luz que Miyazaki afirmaba actuar bajo la influencia de esta entidad interior, Ratman, a quien culpaba de sus actos. Algunos psiquiatras defendieron la teoría de una personalidad fragmentada. Otros aseguraban que estaba plenamente consciente de lo que hacía. Lo cierto es que sus declaraciones eran inquietantes.
En lugar de mostrar arrepentimiento, parecía interesado en explicar sus motivos, describiendo sus acciones como inevitables y parte de una transformación personal. Su actitud desconcertó a todos: policía, jueces, psicólogos y sobre todo al público japonés. La captura de Tsutomu Miyazaki cerró una etapa de terror, pero abrió una nueva herida en la sociedad japonesa. Por primera vez, se hablaba abiertamente en televisión sobre temas hasta entonces evitados: la salud mental, el aislamiento social y los efectos del consumo de ciertos contenidos. Más aún, los medios lo bautizaron como el asesino otaku, creando un estigma que perseguiría por años a toda una generación de jóvenes aficionados al manga, al anime y a la cultura pop japonesa. Pero como veremos más adelante, esa etiqueta simplificaba una verdad mucho más compleja, porque Miyazaki no fue producto de una afición, sino de una historia de abandono emocional, negación familiar y una enfermedad mental que nadie quiso ver a tiempo. La historia de Tsutomu Miyazaki no es fácil de contar, ni de escuchar. Es una historia de horror, sí, pero también de abandono, de advertencias ignoradas, de una mente fracturada que nadie quiso atender, y de un país que ante el espanto eligió señalar a una cultura en lugar de mirar más profundamente. Durante casi un año, 4 familias vivieron una pesadilla. Perdieron a sus hijas de forma trágica, sin sentido, sin consuelo. Pero más allá del crimen, este caso también nos obliga a preguntarnos: ¿cómo es posible que una persona llegue a ese punto sin que nadie lo note? ¿Y por qué nos cuesta tanto hablar de salud mental incluso cuando las señales están ahí, frente a nosotros? Miyazaki no nació como un monstruo. Se formó lentamente, en la soledad, el silencio y el abandono emocional. Y aunque la justicia llegó tarde, su historia dejó una marca en Japón, no solo por lo que hizo, sino por lo que reveló: que el verdadero peligro no siempre grita. A veces se esconde detrás de una puerta cerrada, una colección de videos o una sonrisa tímida. Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido te pareció importante o necesario, te invito a dejar un comentario con tu opinión, a compartir este video y a suscribirte para más historias profundas, impactantes y humanas. Nos vemos en el próximo caso. Si este contenido te pareció importante o necesario, te invito a dejar un comentario con tu opinión, a compartir este video y a suscribirte para más historias profundas, impactantes y humanas. Nos vemos en el próximo caso.